pareciera una mujer ya de mayor edad. Sí, se ven más grandes. Sí, así es. Está sentada por la debilidad que tiene en sus piernas, que se ha ido incrementando, dificultad para el equilibrio, todo esto que ha ido aumentando. Dice, su diagnóstico fue confirmado por la presencia de más de 40 repeticiones CAG. Bueno, estas son fotografías. Acuérdense que le llamaban el mal de San Vito. Sí, se transmite de forma autosómica dominante. Sí, dice, cada hijo de estos pacientes pues presenta 50% de posibilidad de desarrollar el cuadro clínico. Se empieza a presentar las manifestaciones entre los 35 y 50 años. Actualmente una persona de 35 a 50 años es alguien productivo, muchachos. Ustedes vean en casa, no sé qué edad tengan sus padres, pero personas entre estas edades todavía trabajamos, todavía somos responsables de una casa y de una familia, y ellos vean en qué estado ya están. Muchas veces quedan ya postrados en cama. Y pues bueno, aquí se repitió y se repitió y se repitió el trinucleótido, por lo cual pues vemos que su cromosoma pues tiene aquí este exceso de la información. Vean un cerebro normal, como está aquí marcado. Y en la enfermedad de Huntington ya está degenerado este sistema nervioso, apenas se ve. Pues para el diagnóstico, ya saben, la historia clínica, la exploración física. Hay que hacer exploración dirigida hacia algunos movimientos, a darle algunas indicaciones, ver cómo se comporta nuestro paciente. Si le tomamos una muestra de sangre para confirmar el diagnóstico de la expansión de trinucleótidos más los antecedentes heredofamiliares. Hay que hacer estudios de laboratorio, perfil tiroideo, determinación de cobre, tomografía axial computarizada para ver partes del cerebro, el núcleo caudado, el hipotálamo, para pues para ver que si está o no degenerado, como vimos en la imagen anterior. Disculpen el ruido del teléfono. Sí, entonces, su historia clínica, lo que habíamos dicho, sus ataxias, esa manera de caminar, todo esto. Y es importante hacer diagnóstico diferencial con todas estas patologías, porque algunas manifestaciones clínicas se heredan. Las ataxias hereditarias espinocerebelosas tienen una marcha similar a la de estos pacientes. Entonces hay que checar esa parte. También con enfermedades no hereditarias, enfermedades seniles, vasculares, neoplásicas, infecciosas, tóxico-metabólicas. Sí, muy importante, el hipertiroidismo. Acuérdense que las hormonas tiroideas tienen acción en absolutamente todas las partes de nuestro cuerpo. Entonces hay que tener ahí esa precaución. Dice, no existe un fármaco todavía que pueda curar esta enfermedad. Se está trabajando, pero todavía no hay como tal. Bueno. ¿Alguna pregunta de enfermedad de Huntington? Doctora, solamente es para partir de mayores de 35 años. Lo más común es que se empiece a presentar a partir de los 35 años de edad. Pau, ¿nos quieres comentar algo? Sí, bueno, ahorita que si tienen más preguntas, chicos. Vale. Sí. Muy bien, ¿algo más? Ok, vamos a terminar con frágil, muchachos. Me acuerdo, ¿mande? Del Huntington nada más les quería dar así como una clave para que se acuerden del síntoma principal, que es la coreo, bueno, la corea de Huntington o esos movimientos, que la raíz viene de la misma que coreografía,
que hacen movimientos establecidos, todos los pacientes tienen movimientos similares y parecidos a un baile, por eso se le decía Corea o Corea de Huntington. Es verdad, muchísimas gracias. Vamos a seguir. Ok, perdón. Entonces, lo que es el síndrome de X frágil, ¿verdad? Que también se llama síndrome de Martin-Bell porque estos dos investigadores lo describieron por primera vez como una discapacidad intelectual ligada al cromosoma X. Es de causa monogénica. Su principal manifestación, pues, es precisamente la discapacidad intelectual. Se presenta igual en todos los grupos étnicos, en hombres y en mujeres. En hombres se presenta uno cada 3,000 a 4,000, en mujeres uno en cada 6,000 a 9,000. Bueno, aquí pues nos habla de algunas ciudades y aquí es causada por expansión del trinucleótido CGG en la región no traducida 5' de este gen FMR1, que aquí está, frágil X retardo mental. Entonces por eso le pusieron FMR1, haciendo alusión a este nombre, ¿verdad? Localizado en el brazo largo del cromosoma X en su región 27.3. Y algo muy importante, depende del tamaño de la expansión del trinucleótido, del estado de metilación y del sexo del individuo, la gravedad que va a tener esta patología. Puede haber desde personas portadoras clínicamente sanas hasta personas con diferentes grados de la patología. Dice alto número de repeticiones. Se considera como una mutación completa que conduce a una hipermetilación en una región promotora con el silenciamiento del gen que lo lleva a inactivar. Acuérdense que cuando más se metila, se compacta ese gen y no se expresa. Por eso dice que hay un silenciamiento posterior a la hipermetilación, porque se compacta y no se permite que se exprese. 20% de los hombres dentro de las familias X frágiles que portaban esta mutación, dice, no se ven afectados clínica e intelectualmente, pero sí son transmisores hacia sus hijos. Aquí tenemos esta familia donde la mamá, que la alcanzamos a ver atrás de los niños, tiene lo que se conoce como una premutación. ¿Y qué es eso? Bueno, una premutación es también la presencia de repeticiones de este nucleótido. Dice que está asociado con síntomas clínicos, puede expandirse hasta convertirse en un alelo de gran tamaño. O sea, entre más se exprese este nucleótido, este trinucleótido, perdón, se va haciendo cada vez más grave. ¿Sí? Estas son las manifestaciones clínicas: hipotonía, problemas de atención, de aprendizaje, discapacidad intelectual, ansiedad, autismo. Tienen regresión, lo que ya habían aprendido de bebés, como ir al baño, empezar a comer solitos, tienen regresión de ello, pierden estas capacidades, pueden tener depresión, convulsiones, trastornos del lenguaje, algunas manifestaciones en órganos y sistemas. Ahorita vamos a ver las fotografías. Su carita alargada, sus orejas muy grandes. Vean ustedes aquí esta cara alargada de los pacientes. Son hermanos, ¿verdad? Y tienen este síndrome de X frágil. Sus orejitas grandes más se ven en el más chiquito, ¿verdad? Tenemos este señor de 46 años de edad, que también se ve más grande. Él tiene mosaico, dice, con síndrome de metilación del mosaico X frágil, lo cual quiere decir tiene tanto células que tienen esta expansión del trinucleótido como algunas que no. Fíjense nada más esta parte. Se mutación completa, metilado de aproximadamente 450 repeticiones en algunas células.
premutación o no metilado aproximadamente 200 repeticiones, entonces células con muchas repeticiones, células con menos repeticiones, de ahí que se le llame mosaico, como habíamos dicho. Lo mismo que los otros pacientes, vean su cara muy, muy alargada, sus orejas muy grandes, muy prominentes, tienen macroorquídea. Otro paciente de 66 años, también con su cara alargada, aquí se ven más prominentes sus orejas, vean, 400 repeticiones del trinucleótido, que es muchísimo. En mujeres también puede llegar a presentarse, pero es menos grave. ¿Por qué? Porque nosotras tenemos otro cromosoma X, ahí como que se compensa un poco, por eso es menos grave en mujeres. Tienen poco contacto visual, hipotonía, convulsiones, discapacidad intelectual, pueden tener estrabismo. Todos estos son integrantes, son pacientes integrantes de la misma familia. Cada uno de ellos tiene un grado diferente de las manifestaciones. ¿Por qué razón? Porque unos seguramente tienen más repeticiones que los otros integrantes de la familia, ¿verdad? Esta jovencita aquí de amarillo no se ve tan marcado como aquí en este otro cuadro, donde está muy marcada, su cara alargada, sus orejitas grandes, su prognatismo. ¿Sí? Aquí abajo un poquito de estrabismo. Y bueno, la mamá es aparentemente sana. Entonces, la mamá era una premutación, ya era portadora y se expresó más en estos niños. Vean, todos los hijos la presentaron. Eso es muy importante, muchachos. Cuando tengan sus pacientes ya un hijito con algo de esto, explíquenle. Si usted tiene otro hijo, tiene tanto por ciento de probabilidad de que su nuevo hijo o hija presente el cuadro clínico. No les podemos decir no tengan más hijos, porque la decisión es de ellos, no de nosotros, pero sí explicarles lo que puede pasar y ellos que nos digan si tienen o no más hijitos. Niña de 16 años, repeticiones C, G, G, 1200 y 600 respectivamente. O sea, 1200 es una barbaridad, muchachos. Y pues dependiendo de esto, es el cuadro clínico. Dice la hija 3, que está, yo creo que debe ser esta chiquita. Dice la hija de 3 años, la primera desde la izquierda, si ya ven es ella. Tiene repeticiones EGG de 700, su carita alargada se le ve mucho, sus orejas no se le ven por el cabello, pero tiene también orejas grandes, su paladar arqueado, sus pies planos, es hiperactiva, tiene una actitud defensiva, ¿sí? Mala alineación postural, vean aquí cómo está mal sentadita. ¿Sí? Fíjense, la abuela materna tiene repeticiones 126 y ya la neta tiene hasta 1200. Vimos lo de premutación, que ya lo mencionamos. Aquí, en la resonancia magnética de cerebro, tiene aquí con las flechitas, dice en la ilustración 1A se observa hiperintensidad del pedúnculo cerebral medio, que es donde está señalado con las flechitas, y en la imagen B hay una hiperintensidad de la ínsula, que está por aquí también marcado. Van teniendo deterioro cognitivo, si hay de niños tenían esas manifestaciones, conforme avanza su edad, van deteriorando el cuadro clínico, tienen neuropatía periférica, parkinsonismo, algunas manifestaciones psiquiátricas, y cuando ustedes solicitan su cariotipo, ¿verdad? Les van a indicar, dice, propagación de cromosoma que muestra X frágil. O sea, aquí, este cromosoma X tiene este puntito aquí de más, que es donde están sobreexpresados esos repetidos.
Pueden presentar insuficiencia ovárica primaria las pacientes, hasta 21% de ellas. ¿Sí? Todo esto secundario al número de microsatélites que están repetidos. Van a tener disfunción ovárica antes de los 40 años, amenorrea, gonadotropinas elevadas, deficiencia de estrógenos. Los estrógenos son cardioprotectores. Si ellas tienen deficiencia de estrógenos, tienen tendencia a padecer enfermedades cardiovasculares. Acuérdense de eso. Y también osteoporosis por lo mismo. A cierta edad, nosotras ya tenemos tendencia a osteoporosis porque disminuyen nuestros estrógenos, llevamos una dieta, hacemos ejercicio tratando de compensar. Ellas desde jóvenes pueden presentar estas características. Vean, sobre todo estos niños, si se ve más, su carita alargada, su ptosis palpebral, su estrabismo, sus orejitas grandes, tanto en el niño como en la niña. Siempre un poquito más grave en niños, acuérdense, porque nosotras tenemos el otro X. Ya habíamos hablado de dónde está el gen, aquí en el cromosoma X. Vean la región 27.3 del brazo largo o Q27.3, como ustedes le quieran llamar. ¿Y qué es lo que pasa? Dice que la familia de proteínas de este RNA está regulada por este gen. En estos pacientes no hay esa regulación de esas proteínas y lo que está haciendo, aquí se ve, aquí en esta parte, dice la función de la proteína regular la traducción de RNA a proteína en las dendritas, ¿verdad? En esta parte de las neuronas. Pero en estos pacientes no se está llevando a cabo. Dice, esta acción libera los RNA mensajeros que inician la síntesis de proteínas que controlan los cambios físicos permanentes. Por lo tanto, hay una alteración de las conexiones sinápticas vinculadas con el proceso de aprendizaje y memoria. Entonces, de ahí que cause esto. Y pues dependiendo de cuántas veces esté repetido, es la gravedad. De 6 a 44 los alelos son estables, de 45 a 54 son intermedios, se considera como una zona gris entre los estables y los premutados. De 55 a 200 son premutaciones inestables. Si tienen más de 200 ya es una mutación completa. Y bueno, así se presenta. Entre más tienen la expresión de estos trinucleótidos, pues eso es lo que va manifestándose en los pacientes. Esto es algo parecido. Y bueno, aquí estamos viendo, dice, puede observarse la función normal del gen de esta proteína, la cantidad adecuada tanto de RNA mensajero, la regulación del gen, la proteína que se sintetizó, en este mismo rango adecuado de la función. En este caso hay una premutación, entonces tenemos el gen, aquí, dice hay una producción excesiva de RNA mensajero. Aquí está, la mirna, el premirna, la mirna. Entonces se sintetiza mucho RNA mensajero con repeticiones de tripletes suficientes en cada una de las horquillas. Incluso, aquí vean ustedes, islas CPG que están hipermetiladas y ya no hay regulación. Dice rango de mutación completa, hay silenciamiento del gen, por eso ya está tachado, está aquí bloqueado. Diagnóstico, pues ya saben, cuadro clínico, estudios moleculares, PCR, un sorting blot, que se realiza por la doble digestión de enzimas sensibles a metilación para detectar mutaciones, premutaciones, mosaicos, etc. Pueden tomar muestras de vellosidades coriónicas. ¿Sí? Dice antes de la semana 13 de gestación no puede valorarse completamente.
la metilación de los microsatélites. Pueden tomar también una muestra de líquido amniótico, pedir estudio de RT-PCR y de PCR sensible a metilación, donde nos van a expresar que está hipermetilado. Hay que hacer diagnóstico diferencial con Prader-Willi, Sotos, Klinefelter, autismo, anomalias de hiperactividad, etc. Aquí están fotografías de los niños con los otros síndromes para que ustedes los puedan hacer el diagnóstico diferencial. No existe cura, como en muchas de las patologías que estamos viendo. Hay que tratarlo por un equipo de especialistas, genetistas, neurólogos, psicólogos, terapeutas del lenguaje, oftalmólogos, psiquiatras. Todo el mundo tiene que participar. Hay que educar a la familia para que sepan cómo tratar a estos niños. ¿Alguna pregunta de X frágil? No, doctora. No. Bueno. Una partecita pequeña, ya nada más es lo de mosaicos, que es cuando se presentan tanto, vean ustedes, dice tiempo del desarrollo embrionario es fundamental para la distribución del efecto fenotípico. Y en la primera división del cigoto, la mitad de las células pueden sufrir mutación. Por lo tanto, pues tiene células mutadas y células sanas, de ahí lo de mosaico. Y pues bueno, tenemos aquí esta clasificación. Dice, pueden clasificarse de acuerdo a las células que muestran la variante genotípica. Si se localizan en genoma de las células que forman estructuras corporales, se llama somático, y en las gaméticas, pues así, germinales, y si está en ambos, es genosomático. Entonces puede presentarse esta línea germinal en hombres y en mujeres. Y puede presentar estos diferentes síndromes que estamos viendo. Una parte importante es lo que es la herencia mitocondrial. Acuérdense que las mitocondrias las recibimos prácticamente de mamá. Han hecho pruebas en los laboratorios donde dicen que podemos recibir alguna que otra mitocondria de papá, pero primordialmente todas las mitocondrias de nuestro cuerpo provienen de nuestra mamá. Y la mitocondria pues tiene DNA, ¿verdad? Características del DNA mitocondria pues que es muy compacto, no tiene cromosomas, no posee intrones, sus regiones codificantes están intercaladas con genes de RNA de transferencia. Dice, no hay presencia de nucleosomas. Y un aspecto importante, dice un cromosoma circular bicatenario, no son como los cromosomas nucleares. Es un DNA más pequeño. Y bueno, hay algunos trastornos mitocondriales donde, como vemos aquí, afecta a diferentes órganos. Esto se llama periotropismo y puede afectar todos estos órganos: sistema nervioso central, corazón, músculo esquelético, riñón, hígado, glándulas endocrinas. Frecuentemente estos pacientes presentan falla orgánica múltiple. Y pues la herencia materna, vean ustedes, esta señora, hermana de este señor, se casa con este hombre aparentemente sano, pero como las mitocondrias nos las da nuestra mamá, pues todos sus hijos tuvieron esta patología, esta característica. Ok, dice puede haber segregación replicativa. Esto significa que durante la división celular, las copias de DNA mitocondrial de cada una de las células se replican y se distribuyen de manera aleatoria. Por eso es que se puede presentar en prácticamente todas las células hijas. Y puede haber esta característica, heteroplasmía y homoplasmía.
En la homoplasmia, dice un individuo sano, el DNA mitocondrial en cada célula es genéticamente idéntico, de ahí lo de homo. Y en la heteroplasmia hay coexistencia de DNA mitocondrial que es normal con DNA mitocondrial que es mutado. Esa es una característica importante. Puede haber diferentes mutaciones en el DNA mitocondrial que se asocia con alto índice de mutaciones, especialmente en lugares o en regiones codificantes. ¿Verdad? Lo que deben ustedes de tener en cuenta, y presenta esta patología que se llama MELAS. Dice, es una enfermedad de herencia mitocondrial. Características principales: encefalopatía mitocondrial, acidosis láctica, ataques cerebrovasculares. Es secundaria a mutación en genes que codifican para electrones. Acuérdense que la cadena de electrones está en mitocondrias. ¿Sí? Entonces, esta enfermedad, sí, dice, tiene una infancia de edad típica de inicio. 60 a 76% de las personas presentan la sintomatología a los 20 años o antes. 80% de estos pacientes tienen una transición, o sea, un cambio de adenina o guanina en la posición del nucleótido 3243 del gen mitocondrial, que es lo que conduce a la patología. ¿Sí? Entonces, pues tienen la encefalopatía mitocondrial, pueden tener convulsiones, cefalea, pérdida auditiva, discapacidad para el aprendizaje, demencia, acidosis láctica, lo que los lleva a una acidosis metabólica, que como consecuencia va a tener debilidad de extremidades, vómitos, náuseas, diarreas, dolor, problemas respiratorios. Pueden tener lesiones cerebrales, hasta que pueden semejar o parecerse a un infarto isquémico. ¿Sí? Alteraciones del lenguaje, psicomotoras, y aquí tienen ustedes a la paciente con MELAS. Y 70% de los pacientes se inician entre los 2 y 20 años de edad. Tienen cefalea muy intensa, puede llegar a migraña con vómitos, y vean todas las características de estos pacientes. Dice el DNA mutado. Aquí pues va a estar preferentemente en órganos que tienen alta demanda de ATP. ¿Quiénes tienen alta demanda de ATP? Sistema nervioso principalmente, músculo esquelético, cardíaco, riñones, pues prácticamente todas nuestras células requieren de ATP. Aquí están las manifestaciones clínicas. Ya dijimos, mutación del gen del DNA mitocondrial en la posición 3243, que ya vimos. Se han identificado 29 mutaciones capaces de producir este cuadro clínico. Lo vamos a hacer el diagnóstico de acuerdo a estos criterios, ¿verdad? Si se presenta antes de los 40 años, si tiene encefalopatía con crisis, demencia o ambas, la acidosis láctica que ya dijimos, fibras rojas rasgadas o ambas por el acúmulo del ácido láctico en ellos. Frecuentemente desarrollan diabetes mellitus, falla cardíaca congestiva, migrañas. ¿Sí? Una resonancia magnética, pues podemos nosotros ver aquí esa degeneración. Y podemos pedir estudios de líquido cefalorraquídeo, donde va a haber la presencia de lactato. ¿Sí? Hay que pedir estudios histopatológicos, una biopsia del músculo, donde vamos a corroborar la presencia de este lactato. Hay que hacer un tamiz neonatal, como en muchas de las patologías, el tamizaje genético, algunas pruebas complementarias para ver la función de los órganos, que es lo que está aquí. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Pues no hay un tratamiento curativo. El objetivo del tratamiento pues es hacer todo lo posible porque sus tejidos
funcionen con el DNA mitocondrial que tienen. ¿Sí? Esa parte pues es importante. ¿Algún comentario de Melas? Bueno, si no tienen ustedes comentarios o preguntas, vamos a pasar por favor a su examen. Son 20 preguntas. Tienen 20 minutos para hacerlo. En el chat les pongo NTNRDYQ. Entonces ahí en